Gloria a Dios. Bien, vamos a la palabra. Voy a invitar, hermanos, que abramos nuestras Biblias en la primera carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 6. Primera carta a Timoteo, capítulo 6. Hay antecitos de Hebreos, ¿cierto? Casi al final de la Biblia. Y vamos a leer un pasaje, un versículo que es un pasaje que yo siempre he pensado en él y yo he escuchado muchas enseñanzas sobre ese pasaje y que lo estuve estudiando en contexto. Primera Timoteo 6:12. Primera Timoteo 6:12, pero yo voy a leer, en verdad lo leemos desde el 11. ¿Está bien? De hecho, en la Biblia dice un título o una pericopa sobre ese versículo. Dice, la buena batalla de la fe. No sé si en su Biblia dice lo mismo, pero dice así, la buena batalla de la fe. Entonces vamos a leer desde el 11 y le hacemos especial énfasis al 12. Dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Amén. Cierre sus ojos. Amado Señor, en esta mañana queremos bendecir esta palabra, Señor, darte gracias por darnos la salud y la vida y sobre todo el entendimiento para poder escuchar y poner en práctica y meditar esta palabra. Padre, de manera especial te pido, Espíritu Santo, que tomes control en este momento de cualquier situación adversa, de cualquier obstáculo que pueda impedir que esta palabra llegue a un buen término en nuestra vida, Señor. Oramos y pedimos para que esta palabra haga fruto en nuestra vida. Padre, que tenga fruto y que podamos ver, Señor, las bendiciones que vienen por obedecerla. Padre, gracias por cada hermano, por cada familia que hoy viene a esta reunión, Señor. Bendecimos sus vidas, bendecimos su salud, bendecimos su entrar y su salir. Y Padre, activamos ángeles alrededor de todos y cada uno de ellos en el maravilloso nombre de Cristo. Amén y amén y amén. Gloria al Señor. Bien, hoy quiero tomar un tema que le he titulado Enemigos de la Fe. Vamos a hablar de algunos enemigos de la fe. He tomado 6 básicos, pero es posible que hayan más. ¿Sabías tú que la fe tiene enemigos? ¿Sabías tú que tienes enemigos? Alguien dirá, no me lo diga, pastor, yo ya lo sabía, ¿cierto? Pero todos en general tenemos un enemigo en común. Y el enemigo no es de carne y sangre, no es una persona, no es un ser humano, como lo hemos como lo hemos creído por mucho tiempo, que a veces tenemos problemas en la casa y peleamos con la esposa y entonces como llevamos como un tiempo como malo, entonces pensamos que el enemigo es el cónyuge y no es el enemigo, es el cónyuge. El enemigo tampoco es tu jefe que es rabioso, que es poco iracundo, tampoco es tu enemigo. Tu enemigo no es tu novia o tu novio que te abandonó, no, tampoco es tu enemigo. Tu enemigo no es el casero de tu casa ni el inquilino que no te paga. Esos no son enemigos. Vamos a hablar de quién es el verdadero enemigo. Porque la Biblia sí habla de que tenemos un enemigo en común. El enemigo en común se llama Satanás. Y cuando Pablo le escribe esta carta a Timoteo, le da unos consejos como pastor que él va a ser. Entonces, Timoteo va a ser pastor de una iglesia. Así que, Timoteo, te voy a dar unos consejos para que te vaya bien. Y entre estos consejos, le advierte acerca de varias cosas que ocurren normalmente en aquel tiempo. Ocurría, mis amados hermanos, que en aquel tiempo los esclavos, porque era una sociedad de esclavos, ¿cierto? Así fue. Cuando Cristo vino, pues había una sociedad de esclavos. Los esclavos que se hacían cristianos, bueno, y los amos que se hacían cristianos tenían que llevar buena relación entre ellos y de manera que porque el amo no fuera cristiano no quiere decir que le trabajáramos menos. No, al contrario, Pablo dice, los esclavos que tienen amos cristianos tienen que esforzarse más, tienen que dar buen testimonio. Y luego pasa a un tema que se llama el manejo del dinero. Algunos apóstoles usaban la fe como medio de ganancia.
Y entonces esta es la otra advertencia que Pablo le hace a Timoteo. No uses el evangelio como un modo de ganar dinero. Y luego termina diciendo, el versículo 11 dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue, ¿qué se debe seguir? La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, y luego termina diciendo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y quiero hablar de esos enemigos de la fe. Mis amados, la palabra, realmente esta es en Reina Valera, pero este mismo texto bíblico en la versión traducción lenguaje actual, dice así, el versículo 12, dice, imita al deportista que se esfuerza por ganar la competencia. Pablo está haciendo una comparación entre soldados, deportistas y también campesinos, y entonces los pone como un ejemplo. Mira el campesino como para recibir una buena cosecha tiene que esforzarse, mira el soldado para ganar la batalla tiene que luchar y tiene que abstenerse de muchas cosas, y igual el deportista que quiere ganar una medalla, pues tiene que abstenerse de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, si yo me pongo a pensar a estos muchachos que fueron a las Olimpiadas, ¿cierto? Ellos tuvieron que abstenerse de ir a comer picadas, ¿cierto? Sí, tuvieron que abstenerse de ir a fiestas tenían que al contrario, comer sano, y aparte de eso de comer sano, tenían que disciplinar su cuerpo, levantarse a ciertas horas, dormir ciertas horas, comer cosas saludables, cierto que no nos gustan mucho las cosas saludables, pero ¿cuál era el propósito? Ganar una medalla. Ese era. Entonces, y fíjense que Pablo dice, imita al deportista que se esfuerza por ganar la competencia y haz todo lo posible por ser un buen discípulo de Jesucristo. Es la invitación de Pablo a una generación que ya es salva, que ya no estamos preocupados si vamos a perder o no la salvación, porque ya la salvación es nuestra, porque Dios lo da y ya es una palabra de Él, pero ahora el Señor nos invita a seguir a la siguiente fase. Ya usted no está para buscar la salvación, usted está para buscar coronas. Gracias por ese entusiasmo. Vamos a buscar coronas, y es el premio de la vida eterna, como lo dice la Reina, la dice la traducción lenguaje actual. Dice, Dios te llamó y te prometió esta vida eterna cuando estabas delante de mucha gente a la cual anunciaste que habías confiado en Dios. O sea, hay muchas personas a los cuales gente sabía que Timoteo se había convertido en cristiano. Muchas personas, quizás el vecino, quizás el vecinito con el cual iban a jugar canicas, sabía, no sé, se fueron a jugar de pronto no sé, en mi tiempo hacíamos carritos de esferados. ¿Alguien jugó alguna vez con carritos de esferados? Hacíamos unas patinetas con esferas, con balineras y nos tirábamos por allá de una pendiente y hacíamos carreras, el que llegara primero y no se estrellara. Eso era cosas, y muchos de aquellos personajes que estuvieron con Timoteo lo conocieron cuando era niño, lo conocieron cuando él no era, pero de pronto supieron que él se había convertido en cristiano y muchos quedaron expectantes. ¿Qué es eso de ser cristiano? Así pasa con nosotros, hay mucha gente que nos sabe que somos cristianos, pero ellos no se atreven a preguntarle, ¿qué es eso de ser cristiano? Ellos simplemente ven tu manera de vivir y ven nuestro testimonio. Como decía mi esposa un día, me decía, amor, no te creas que tú pastoreas allá arriba, el pastoreo estás abajo de la plataforma. Y tiene toda la razón. Porque usted puede ver lo bonito que puedo predicar a Dios, si es que predico bonito, si alguno considera que predico bonito, gloria a Dios. Pero me ven más abajo, ¿cierto? Me ven más abajo cuando yo bajo la plataforma, cuando saludo a todos y la gente se queda mirando. Y así como me miran a mí, lo miran a usted, ¿cierto? Y entonces, quiero decirle, algunas personas dicen que van a pelear contra el diablo. Y esa es una de las usanzas más normales que encontramos hoy en muchas iglesias cristianas. Entonces uno pregunta, ¿y usted qué está? Estoy guerreando contra el diablo. ¿Y qué? ¿Cómo te fue? Lo cogí de los cachos, le jalé la barba, le jalé la cola. No te imagines que la pelea contra el diablo es de esa manera. En realidad, cuando uno mira la palabra de Dios, la Biblia no nos manda a pelear contra el diablo. En realidad no es así. La Biblia dice resistid al diablo, pero nunca dice vaya a cogerle los cachos, a jálele las mechas, porque de hecho el diablo no tiene cuerno, ni cacho, ni rabo. Esa es una figura que se inventaron. El diablo aparece como un ángel de luz. ¿Por qué? Porque si usted lo viera con rabo, cachos y todo eso, pues usted sabría, ese es el diablo. Yo no le voy a hacer caso al diablo. El diablo se aparece como un ángel de luz, engañando, es porque es un engañador.
Entonces mucha gente dice, vamos a pelear contra el diablo, pero fíjense, yo quiero decirle algo, Jesús ya venció al diablo. Aló, Jesús ya venció al diablo y algunas personas dicen que van a pelear contra el pecado, porque hay gente que pelea contra el pecado de continuo, ¿cierto? Pero en realidad Dios no nos llamó a pelear contra el pecado, Dios nos llamó fue a predicar las buenas noticias, la cura contra el pecado se llama Jesucristo. Ahora, si tú te das cuenta, hay mucha gente que pelea contra el diablo y contra el pecado, pero no pasa de ahí. Entonces tenemos que vivir en una posición correcta. Tenemos que vivir, por eso Timoteo, el Señor le está diciendo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Ahora, fíjense que el versículo 11 comienza con una palabra más. La palabra más aquí no tiene tilde, se puede interpretar como un pero. Pero tú, oh hombre de Dios, pero tú, oh hombre de Dios. Ahora, ¿qué le está diciendo Pablo a Timoteo en este orden de ideas? Le está diciendo que fuera diferente. Timoteo, tú tienes que ser diferente a los que viven en tu tiempo. Hay mucha gente que en tu tiempo que está detrás de las riquezas y de la abundancia material. Y lo que Timoteo tenía que aprender era a huir de los orgullosos argumentos de aquellos que hacen mal uso de la palabra de Dios y que supone que tenemos que seguir a Dios solo por lo que podemos obtener de Él. Y muchas iglesias, quiero decirle, mucha gente va a las iglesias es por un favor de Dios, pero no van por Dios. Van es por lo que Dios pueda concederles. Señor, te pido por una sanidad y está bien orar por eso. Señor, te pido por un trabajo y está bien orar por eso. Señor, te pido por mi restauración familiar y está bien orar por eso. No digo que no, pero ese no es el fin último de nuestra vida como cristianos, mis amados hermanos. Seamos sinceros. El fin por el cual tú vienes a esta iglesia es para tener comunión e intimidad con Dios. Y la manera en que se puede desarrollar es cuando tienes comunión con otras personas. Y de pronto no te toleras entre ti con otra persona cristiana. Tienes que entender. Pero luego Pablo no solamente se conforma con decirle a Timoteo, sé diferente, sino le da un consejo. Le dice, sigue la justicia, sigue la piedad, sigue la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Fíjense lo que está diciendo Pablo a Timoteo, dice, en vez de adquirir el orgullo y las riquezas que mucha gente toma en este tiempo, Timoteo tenía que perseguir, era buscar lo más importante, lo más valioso en la época, ¿cierto? Era lo de Dios. Lo de Dios es lo más importante. Ahora, escuche bien este es un reto. Y Pablo está retando porque Timoteo es joven. Timoteo tiene unos 36 años, más o menos, a esta época, joven, ¿cierto? Gracias por los que dicen amén, a esos que dicen, porque nosotros pensamos que joven solamente son los de 20 para abajo, no. Incluso usted me dice, yo tengo 50, usted está joven, ¿cierto? Así como decía la chilindrina, si tú eres joven aún, joven aún, joven aún. Entonces, tú eres joven, mi amado hermano. Entonces, lo que está diciendo Timoteo, lo que está diciendo Pablo a Timoteo, no, el reto que te voy a dar es, sigue al Señor, sigue al Señor. Y ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Timoteo, el consejo es el siguiente, pelea la buena batalla de la fe. Diga conmigo, pelea la buena batalla de la fe. Eso no quiere decir sino otra cosa que ve por el camino de Dios. Ahora, cuando alguien le pregunte a usted, ¿usted dónde está? Diga, yo estoy en los caminos de Dios. No, usted no está en los caminos de Dios, usted está en el camino de Dios. Usted no solo hay un camino, solo hay un camino. Porque Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. No, usted no está en camino, usted está en un solo camino. Por eso la canción de Adrián Romero, que me gustaba tanto, pero lamentablemente, yo sé que la inspiración de él es sana, pero cansado del camino. No sirve, porque usted estaría diciendo, estoy cansado de Cristo. Usted no está cansado del camino, usted sigue por el camino de Dios, y este camino de Dios va en contra de la corriente del mundo, va en contra de eso, y no es fácil, mis amados hermanos. Por tanto, Pablo le dice a Timoteo, tienes que pelear. Es que es cierto que Jesús venció, es cierto que Cristo venció al enemigo en la cruz, es cierto que Cristo venció el pecado, pero tú tienes que hacer algo, tú tienes tu parte, y es pelear no contra el pecado, no contra el diablo, tienes que pelear en la fe. ¿Qué tienes que hacer? Pelear en la fe.
Entonces Dios está llamando guerreros. Dios está llamando guerreras para pelear la buena batalla de la fe. Y note usted cómo el adjetivo que utiliza Pablo acá es buena, es buena. O sea, es una buena batalla, o sea, una buena pelea. Yo no he visto buenas peleas, pero esta es la única pelea buena. ¿Y por qué Pablo se refiere a la buena batalla de la fe? Porque, bueno, porque ya Cristo la venció. O sea, ¿qué es lo que está haciendo? Voy a poner un ejemplo. Pelear la buena batalla de la fe es como lo que ocurre cuando de pronto un ejército o una nación vence a otro, a un gobierno tirano. Supongamos un gobierno tirano de país X. Y llegó un ejército y venció, derrocó al tirano, ¿cierto? Y puso orden, nombraron un presidente de facto, o sea, un transicional, mientras se elige un presidente correcto por el pueblo. Entonces, ese ejército que tomó posesión ahí es Jesús, venció al tirano. Pero mientras ellos se van, ellos dejan a alguien más, a otro ejército, que se llaman los cascos azules. Los cascos azules son aquellos soldados de las Naciones Unidas que ya están peleando la buena batalla. ¿Por qué? Porque ya el primer ejército ya venció. Ahora, ¿quién está? El casco azul está procurando el orden allí. Amén, gloria al Señor. Pelear la buena batalla de la fe. Ahora escuche bien esto. Escuche bien esto. Timoteo fue reclutado para esta guerra. Amén. Y luego, porque Pablo le dice, a la cual tú fuiste llamado, ¿cierto? Pero así mismo Timoteo tenía que ser algo de sí mismo. No solamente basta con que sea llamado, tú tienes que ofrecerte como voluntario. Y yo estoy seguro que Dios nos ha llamado a todos ustedes y todos ustedes fueron llamados por el Señor, pero tenemos que acceder voluntariamente al llamado. Acceda voluntariamente al llamado. Entonces, dice que Timoteo hizo una buena profesión delante de muchos testigos. ¿Qué significa profesión? Significa confesión. La gente supo que Timoteo era cristiano. La gente supo que él se había convertido al evangelio. ¿Y qué? ¿Perdió amistades? Probablemente perdió amistades. Probablemente ya los amigos de infancia no le entendieron y bueno, pero ahora tiene una nueva familia, la familia de la fe. Amén. Por eso la única batalla que el creyente debe luchar es la buena batalla de la fe. ¿Cierto? Es la buena batalla de la fe. Pero entonces, en esta batalla tenemos que identificar cuáles son los enemigos. Porque si es una batalla estamos peleando contra algo, ¿cierto? ¿O contra quién está peleando? Si Pablo está diciendo es una buena batalla, quiere decir que hay un enemigo, Vamos a identificar 6 enemigos en esta mañana. ¿Y cuáles son esos enemigos que tenemos que confrontar? ¿Cuáles son esos enemigos que Timoteo tenía que enfrentar? La segunda carta de los Corintios 5:17, ¿recuerda usted qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas ¿qué? Entonces vamos a identificar, ¿cuál es el primer enemigo? El enemigo número 1, en orden, es la falta de entendimiento de lo que significa ser una nueva criatura en Cristo. Ese es mi primer enemigo. El primer enemigo que tú y yo tenemos que enfrentar es eso. ¿Por qué no entiendo quién soy yo en Cristo? Y tú tienes que entender que en el momento en que entregaste tu vida a Cristo, ya no eres la misma persona. Porque la Biblia dice que tú quedaste crucificado juntamente con Cristo. Y con Cristo juntamente fuiste resucitado. ¿Qué quiere decir? Que hay una naturaleza que ya no vive en ti. Por eso vamos a leer 2 Corintios 5:17, vea, por favor, 2 Corintios 5:17 dice allí, ahora que estamos unidos a Cristo, 2 Corintios 5:17 al 19, bueno, lo voy a leer, es el mismo, de modo que si alguno está en Cristo, ¿no? Pero permítame, lo voy a leer en lenguaje actual, dice, ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación, Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una nueva vida. Y todo esto viene de Dios. Antes éramos sus enemigos, pero ahora por medio de Cristo hemos llegado a ser sus amigos y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia. Por medio de Cristo Dios perdona a los pecados y hace las paces con todos. Entonces, fíjense,
quiero decirle algo. Muchas personas no se dan cuenta de que son nuevas criaturas. Muchas personas no se dan cuenta, mi amado hermano, de que han cambiado su naturaleza. Mucha gente piensa, esa gente piensa que solamente Dios les perdonó sus pecados. Solamente se quedaron en esa dimensión y quiero decirle que la Biblia está diciendo que tenemos la misma naturaleza y la misma vida de Dios. Y si Dios dice que tienes la misma naturaleza y su misma vida, lo que está queriendo decir también es que tú eres heredero y coheredero con Cristo. Eso es lo que el diablo quiere que tú no entiendas. Porque el diablo solamente nos va a hacer pensar que está bien con solo venir a la iglesia, con solamente levantar los brazos y bueno, y no vienes a la iglesia y entonces faltas todo el tiempo. Y entonces cuando tú no vienes a la iglesia empiezas a sentir o desarrollar algo que llama una conciencia de pecado o de culpa. Entonces ya no te sientes digno de mostrar tu rostro aquí en la iglesia, dice, porque yo hace tiempo no voy a la iglesia y no soy digno y esto y lo otro. Eso es lo que el diablo quiere hacer contigo porque él sabe que tú tienes un potencial grande para Dios. Y entonces el diablo sabe más que tú cuánto potencial tienes tú. El diablo sabe más que tú mismo. Por eso él trata de poner obstáculos y uno de esos obstáculos es que tú no sepas o que tú no entiendas que eres una nueva creación. Amén. El segundo enemigo que te quiero comentar en esta mañana es la falta de entendimiento de tu lugar en Cristo, de nuestro lugar en Cristo. Tenemos que aprender a saber que tenemos una posición en Cristo. Amén. El Nuevo Testamento, si usted lee la Biblia, las cartas, especialmente las cartas, se refiere muchas veces a la frase en Cristo. ¿Cuántos saben que en Cristo? Le hace la carta a los Efesios, dice en Cristo, en Él, por Él, también dice en Cristo, en Él, en quien. Todas esas frases están hablando de una persona que se llama Jesucristo. Tú fuiste salvo es por Jesucristo. Y entonces, cuando nosotros escribimos esas frases o subrayamos en la Biblia, esas frases en Él, en Cristo, ¿cómo es que más que dije? En Cristo, en Él, en quien, y las subrayas y las escribes en un cartelito, en un cuaderno donde las puedas recordar fácilmente y te las memorices, vas a darte cuenta que las cosas empiezan a cambiar en tu vida. Eso es lo primero que el diablo va a tratar de, primero, hacerte ver que no eres nuevo nacido, no una nueva criatura. Y segundo, te va a tratar de confundir en tu posición correcta en Cristo. Por eso Pablo fue vehemente en decir en Él, en Cristo, ¿cierto? En quién siempre. Entonces, fíjense que hay más o menos 140 expresiones de estas, en Cristo, en Él, en quién, en el Nuevo Testamento. Y me parece que son muchas, 140 son muchas expresiones acerca de en Cristo. ¿Y por qué razón Pablo o el escritor sagrado repite tanto esto? Porque esto es algo importante. Yo le he dicho un principio hermenéutico, y es que el principio hermenéutico que usted ve en la Biblia, cuando se repite mucho un principio, es porque Dios está interesado en que tú lo tengas en cuenta. Y cuando casi no se repite, es porque Dios no quiere que lo tengas en cuenta. Entonces, si hay más de 140 expresiones en el Nuevo Testamento acerca de en Cristo, en Él y en quién, es porque Dios quiere que la pongas en práctica. Es porque Dios quiere que lo memorices. Entonces, ¿qué tenemos que hacer al respecto, mis amados hermanos? Lo que tienes que hacer es aprender a leer y a meditar una y otra vez, no solamente una y otra vez las escrituras, estas escrituras, hasta que hagan parte de tu vida, hasta que se vuelvan parte de tu vida. No sé cuánto les costó trabajo aprenderse el himno nacional, ¿sí o no? ¿Habrá alguien que no sepa el himno nacional acá? ¿Algunos no se sabe el himno nacional? Sí que no lo sabemos todos, pero ¿cómo vino ese himno nacional? Y hay gente que se ha hecho el deber de aprenderse las 11 estrofas. Bueno, yo he tratado, pero he alcanzado por ahí hasta 2, 3 estrofas, pero si yo me pusiera la meta de memorizarme las 11 estrofas del himno nacional, ¿usted qué cree que pasaría? Se lo aprende. Así como usted se aprende estas canciones, por ejemplo, estas canciones nuevas que estamos cantando, por ejemplo, esta que cantaron los chicos, que de esta canción tan tremenda, Llévame al lugar, esas canciones tuvieron que aprenderse. Usted ya vino el Espíritu Santo y tú ya se las supieron. ¿Qué tuvieron que hacer ustedes? Ellos tuvieron que descargar la canción, mirarla, repetirla y veían cómo la administraban y permitieron que el Espíritu Santo hasta que ya se les volvió parte de su vida.
Igual pasa con la palabra, mis amados hermanos. Usted tiene que memorizar la palabra. Usted no puede conformarse con leerla. Tiene que memorizarla, tiene que meditarla una y otra vez hasta que se haga parte de nuestra vida. Amén. Tiene que ser parte de nuestra vida. De otra forma, mi amado hermano, nuestra vida no será diferente. ¿Quieres cambiar? Medita la palabra. ¿Quieres cambiar? Memoriza la palabra y sobre todo estas frases y estos principios que hablan que somos nuevas creación en Cristo y que tenemos una posición. A medida que tú leas estos pasajes, dite a ti mismo, esto es lo que soy. Esto es lo que soy. Dite a ti mismo, Señor, tú dices acá, esto es lo que soy, esto es lo que tengo en Cristo. Es lo que tienes que repetir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, muchas veces. Una ocasión, una mujer, una líder de una iglesia, una mujer muy estudiada, pasó por el seminario bíblico y se preparó muy bien, con buenas notas en el seminario bíblico. Y un día el Señor habló de alguna manera especial al pastor esta misma palabra y le dijo a todos, vamos a memorizar la palabra que tiene que ver con lo que somos en Cristo. Y eso fue un desafío para la iglesia, para todo el liderazgo. Esta mujer había memorizado más de 25 versículos que tenían que ver con en Cristo. 25 versículos, no son muchos porque decimos que son 140, ¿cierto? Pero el testimonio que dio esta mujer, después de que se creía que era muy capacitada, que había pasado con buenos honores en el seminario bíblico, ella dio testimonio y dijo, hermanos de la iglesia, me siento diferente y estoy sorprendida de mí misma, pues me doy cuenta de que desde que empecé a hacer esto, la preocupación ya no me domina. Esta mujer, mis amados hermanos, se dio cuenta de que ya no se estaba preocupando más. Ella empezó a caminar a la luz de lo que siempre había tenido desde su conversión, pero que lamentablemente ya nunca se había dado cuenta. Yo le hago una pregunta, mis amados hermanos, ¿hace cuánto tú entregaste tu corazón a Cristo? Hazte una cuenta. Yo por lo menos, yo llevo 20 y pico de años como cristiano. Pero es curioso, hay gente que lleva mucho tiempo diciendo que es cristiana y nunca ha meditado quiénes son en Cristo, porque soslayamos o ponemos en poco estos textos bíblicos que hablan de quiénes somos en Cristo. Y esta mujer empezó a dar testimonio. Digo, mis amados hermanos, tengo que testificar esto porque desde que yo estoy haciendo énfasis de lo que la palabra dice acerca de mí, de lo que tengo en Cristo, la preocupación salió de mi vida. ¡Wow! Es impresionante, mis amados hermanos. Y así como ella, muchos cristianos no habían llegado a comprender lo que Cristo era en su vida. Y el no entenderlo se convierte en obstáculos para nuestra fe. No podemos desarrollar fe si no sabemos qué tenemos en Cristo y quiénes somos en Cristo. ¿Entiende eso? Entonces tal vez nosotros tengamos que orar y decirle, Espíritu Santo, dame entendimiento acerca de lo que tengo en ti. Y tienes que ir a la Biblia, tienes que ir a la palabra. Y fíjese algo, el entendimiento que tuvo acerca de lo que tenía en Cristo la curó de su hábito de preocupaciones. ¿Usted quiere ser libre de preocupaciones? Entonces empiece a hacer esto. Le invito a que lea las cartas, todas las cartas de Pablo, las cartas, todos los Romanos, Corintios, Efesios, Filipenses. Las cartas que están en la Biblia fueron escritas para iglesias como la nuestra. Los demás textos bíblicos, incluyendo los evangelios, no fueron escritos para la iglesia, fueron escritos para judíos porque en ese momento no existía la iglesia. Pero no quiere decir por ello que los principios que estén allí, esos implícitos, no sean para nosotros. Pero en general, en sí, las cartas sí fueron escritas para gente nacida de nuevo. Aló, gloria al Señor. Entonces tenemos dos enemigos. ¿Cuál es el primer enemigo? El no entender nuestra nueva naturaleza. Uno. Segundo, el no entender nuestra posición, nuestro lugar en Cristo. Tercer enemigo. ¿Cuál cree usted que es el tercer enemigo?
El enemigo número 3 es la falta de entendimiento de la justicia. Y por eso Pablo allá en el 11, versículo 11, vamos a leer otra vez Timoteo 11, dice allá, primera Timoteo 6, 11, ¿qué decía allá Pablo allá? Pablo decía allá en el versículo 11, primera Timoteo 6, 11, vamos otra vez al texto bíblico, mis amados. Amén, amén. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Qué dice allá? Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue ¿qué? La justicia. Y vea que se encuentra la palabra justicia. Ese es el enemigo número 3. No entender lo que es la justicia. Los únicos que entienden sobre justicia son los abogados regularmente. Los que han estudiado algo de leyes, ¿cierto? Entienden un poco acerca de qué es la justicia. Pero si tú miras la segunda carta a los Corintios 5:21, segunda Corintios 5:21, vean lo que dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y entonces, ¿qué significa eso? Eso significa que la sangre de Jesucristo nos limpió de todo pecado. ¿Qué significa eso? Que si estuviéramos en digámoslo en un juicio, estuviéramos en una audiencia con un juez, donde hay un fiscal o hay un abogado, ¿cierto? Porque esos son los elementos de un juicio, ¿cierto? Está el juez, el fiscal que sea el que acusa, y el abogado defensor y el acusado. Son 4 elementos, ¿sí o no? Nosotros somos los acusados, ¿sí o no? Somos los acusados. Está el juez, que es Dios. Está el fiscal, que es el diablo y la ley, ¿sí o no? Está el abogado, que es el Señor Jesús, ¿cierto? Pero fíjense esto, el abogado murió por el acusado y pagó el precio por el acusado. Entonces, sin que el acusado se diera cuenta, pagó ¿cómo se llama esto? Se me olvidó la plata, lo nativo, la fianza la pagó, pero no la pagó de cualquier manera, la pagó con su vida. De tal manera que legalmente ya nosotros somos libres, o sea, no hay ningún tipo de condenación. Lo que significa es que la sangre de Cristo nos limpió ya de todo pecado. Y eso es exactamente lo que el diablo no quiere que tú entiendas, que tú eres un justo. Ahora, si yo le hago una pregunta en esta mañana, ¿cuántos justos hay en este lugar? Levanten la mano. Levanten la mano los justos. Levanten la mano los justos. Entonces los demás no son justos. Entonces vamos ahorita al final del culto, vamos a hacer una invitación para que entregue su corazón a Cristo. Porque si usted entregó su corazón a Cristo, quiere decir que usted ya es justo. Pero si yo todavía tengo problemas con mi temperamento, pastor. Sí, pero usted es justo. ¿Qué significa ese nombre, ese enunciado que somos justos? Que al ser tú justo, ya tienes capacidad de presentarte ante Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios no hace a nadie injusto. Él no hizo nada injusto. ¿O sí hizo algo en Génesis injusto? Cuando tú miras Génesis 1 y 2, ¿hizo algo injusto? No. Y si 2 Corintios 5:17 dice, somos de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es, ¿será que Dios nos hizo injustos? No, Él no hace nada malo. Él nos hizo nuevas criaturas. Ahora, eso significa que no fue por nuestra simpatía ni por nuestro carisma, fue por su gracia. Y por eso es que tú puedes estar en su presencia sin ninguna conciencia de pecado, sin ningún sentimiento de culpa, sin ningún tipo de vergüenza. Cuando tú te acerques a Dios, tienes que acercarte completamente confiado, porque algo que el diablo va a colocar en ti es temor, conciencia de pecado, culpabilidad, y entonces vas a desarrollar temor de tal manera que no vas a poder venir ante la presencia de Dios, ¿cierto? Y déjame decirte que la presencia de Dios es donde tú perteneces. ¿Aló? ¿Dónde es nuestra posición ahorita? En la cruz. En la cruz no, sino en el lugar, en el trono de Dios, ¿cierto? Por eso, mi amado hermano, cuando tú naciste de nuevo, tu vieja naturaleza dejó de existir. Así que no venga a decirme es que se me salió el viejo hombre. No, usted no tiene viejo hombre, usted ya murió. Usted es un nuevo hombre, una nueva mujer. ¿Oyó? No,
lo que pasa es que usted tiene problemas con su naturaleza carnal, esa sí tiene que crucificarla todos los días, tiene que llevarla a la cruz. Lleve la chuleta a la cruz. Ese es el problema ya no es el diablo, el problema somos nosotros. Entonces, como no, tiene que llevar a la cruz su orgullo, su altivez, eso es lo que tiene que llevar, porque de todas maneras, este pedacito de carnita y huesito se quiere salir con la suya, no, usted le dice cuerpo, usted se somete, usted es el esclavo. Así que usted puede estar en la presencia del Señor, amén. Usted ya dejó de existir hace un tiempo, así que cuando vengan a preguntarle, ¿se acuerda que usted era un tremendo sinvergüenza? Le llamaban el 7 mujeres, le llamaban tiro fijo, le llamaban de todo eso, ¿cierto? Usted le dice, qué pena, yo no, ¿de quién está hablando usted? Usted, no se haga el bobo. No, usted está hablando de una persona que ya no conoce. Ahora le presento a la nueva criatura en Cristo. Soy un hijo de Dios, soy un heredero y coheredero con Cristo. Entonces, tenemos que hacerlo. Usted puede haber cometido cualquier cosa, ¿cierto? Antes de ser cristiano, pero déjeme decirle, ese pasado ya quedó borrado. Ahora, usted puede pecar usted puede haber cometido un pecado después de haberse hecho cristiano, es posible que pase, claro. Pero ¿qué puedes hacer? Sigue siendo justo. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué es lo que pasa con una persona que después de haber nacido de nuevo peca? Esa persona tiene la opción inmediata de arrepentirse y confesar su pecado. Eso es rápido, porque si tú no lo haces, te vas a enfriar. Y aun cuando no pierdes la salvación, el diablo sí te va a envolver y te va a hacer su esclavo. Pero tú eres el que lo permitió. ¿Sí o no? No, tienes que sacudirte. Entonces, cuando el creyente ha pecado, confiesa su pecado y pide perdón, el Señor hace dos cosas. Primera de Juan 1:9 que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar sus pecados y segundo, para limpiarnos de toda maldad. Entonces, dos cosas que hace. ¿Cuáles? Primero, perdonarnos pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Por eso, mis amados hermanos, cuando hemos pecado, tenemos una sensación de injusticia. No sé si a usted le ha pasado, pero a veces uno discute o algo, no sé, se le saltó la piedra y golpeó el escritorio con el puño, y ¡ay! ¿Cierto? Usted empieza a decir, uy, no, perdóname Dios, perdóname, me siento indigno, claro, se siente uno indigno, ¿cierto? De venir a la presencia del Señor y preciso, justo antes de la oración. Usted acaba de discutir con su esposa y preciso le toca la oración. Entonces, ¿qué se siente? Se siente, no, yo no me siento digno de orar, no me pongas a orar a mí, yo no soy digno, soy una cucaracha, ¿cierto? Soy un gusanito de papa, ¿cierto? No, ¿qué es lo que hace? Inmediatamente vas y practicas 1 Juan 1:9, confiesa tu pecado, arrepiéntete delante del Señor, confiésalo y Él te perdona y te limpia. Entonces ganas de nuevo tu posición correcta delante del Señor. Amén. Enemigo número 4. El enemigo número 4 es la falta de entendimiento de nuestro derecho a usar el nombre de Jesús. Ese es el enemigo número 4 de la fe. No sabemos usar el nombre de Jesús. Hay gente que lo usa, yo he escuchado gente que va a la calle y usa el nombre de Jesús como un amuleto, ¿cierto? Como cuando uno se encuentra con Drácula y le muestra la cruz y los ajos, ¿cierto? ¿Cierto? Le muestra así y le muestra la cruz y Drácula, ¿cierto? Así. No es un amuleto. Es un nombre que tiene autoridad. Usted tiene el derecho de usar el nombre de Jesús. Vean lo que dice el Evangelio de Juan 16:23. Evangelio de Juan 16:23 dice allí, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto te digo, que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Y luego Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. O sea, ¿qué es lo que está diciendo su pasaje? Es que tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Ahora, ¿usted no se ha notado que cuando uno habla con gente que no tiene a Cristo en el corazón, usted le habla de Dios? Y la gente lo recibe a usted y le dice, sí, yo creo en Dios, sí, yo tengo mucha fe en Dios, y yo también tengo fe en el baloto, y tengo fe en todo eso. Y le habla, Dios para ellos es un Dios genérico, y se lo aceptan. Cuando usted dice, bueno, vamos a orarle a Dios, la gente le acepta.
Pero si usted dice Jesucristo, ¡ay, quietico de papito! ¿Usted dónde es? Usted es evangélico, ¿cierto? A mí me respeta, como yo lo respeto a usted. Y así le sacan a uno. ¿Por qué? ¿Por qué el nombre de Jesús cuesta tanto? Porque es que en ese nombre hay poder. ¿Me entiende eso? Por eso la gente que se resiste a Dios, resiste principalmente el nombre de Jesús. Por ejemplo, los judíos. ¿Usted sabía que los judíos, la mayoría, no soportan el nombre de Jesús? Ellos pueden hablarle de Dios, del Dios de Abraham, de Jacob, pero apenas le mencionan Jesús, se les salta la piedra a esa gente. O usted le habla a los musulmanes, como estos talibanes, usted le habla de Dios, pues sí, Alá, es el mismo Dios del Antiguo Testamento, Alá, ¿cierto? Que es Jehová o Yahvé para los judíos, pero si usted llega a mencionar Jesús, ¡pum!, lo echan a la cárcel, lo azotan. ¿Por qué pasa eso? ¿Usted no se ha preguntado por qué pasa eso? Porque en ese nombre hay poder. Y es que en ese nombre es que usted es salvo. Entonces, como la gente no tiene a Cristo en su corazón, pues ellos son esclavos ¿de quién? Del diablo. Entonces ellos hacen lo que el diablo les manda que hacer. Entonces por eso hay como resentimiento. Por ejemplo, en la familia uno puede tener, todo bien, está chévere, hasta que salen los chistes y habla de esto y habla de lo otro. Y cuando de pronto saca la Biblia y dice, bueno, vamos a hablar, a leer la Biblia, vamos a leer Jesucristo, y la gente empieza a hacer caras. Y ahí mismo le da por hacer chichi, le va para el baño, de no sé qué, le dio cólicos de todo, ¿cierto? Y se trata, y si la persona se alarga en la oración, entonces empiezan a incomodarse, empiezan como a tener un problema ahí, ¿cierto? Como Zambito. ¿Por qué? Porque no resisten el nombre de Jesús. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? Pero eso sucede, mi amado hermano, eso es espiritual. ¿Por qué? Porque ahí mismo hay una posesión demoníaca y cuando usted habla de Jesús, entonces los demonios empiezan a revoltar así como si les estuviera dando alguna piquiña por todo lado. ¿Qué pasaría si nosotros continuamente seamos más conscientes del nombre de Jesús? ¿Qué pasaría, mis amados hermanos? Ese nombre, quiero decirle, contiene autoridad. Ese nombre contiene poder. Y lo mejor de todo, ese nombre nos pertenece a todos los que hemos entregado nuestro corazón a Cristo. Enemigo número 5. ¿Sabe cuál es el quinto enemigo de la fe? Se llama la falta de actuar sobre la palabra de Dios. Hay mucha gente que conoce Biblia, hace confesiones correctas. Y entonces le dicen a uno Marcos 11 y le dicen, sí, yo creo que esa montaña se mueve al fondo del mar, en el nombre de Cristo, y así lo dicen bien. Pero hay cosas que faltan en algunos cristianos, es actuar en la palabra de Dios. No solamente basta orar. Una vez Moisés se llegó delante de Dios y Moisés era una persona que oraba mucho y se postraba ponía su cabeza en el suelo y decía, Señor, ayúdame, mira este pueblo, es rebelde, es de dura servir, Señor, ayúdame. Hasta que llegó un momento en que el Señor dijo, bueno, ya, está bien que ores, pero ahora actúa. Es tiempo de trabajar. Y por eso el proverbista, Proverbios capítulo 3, versículo 5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu inteligencia. Fíate del Señor. Entonces, ¿cómo es fiarte del Señor? Pues cree lo que el Señor te está diciendo en este libro. Créelo. Si tú crees que la palabra es verdad, ¿cuántos creen que la palabra es verdad? Entonces, si tú crees que la palabra es verdad, ¿por qué no actúas de acuerdo a la palabra? Yo veo mucha gente que dice, sí, la palabra de Dios, sí, amén, gloria a Dios, pero hacen lo que viene, lo que primero se les viene a la cabeza. No estamos poniendo en práctica la predicación, no estamos poniendo en práctica la palabra. Cuando yo estuve trabajando en Sociedad Bíblica, fui coordinador de La Fe Viene por el Oír, un ministerio, un programa del ministerio Osana de Estados Unidos, y consistía en estos proclaimers, ¿cierto? Que era un Nuevo Testamento, un audio dramatizado. Y entonces se hizo el audio dramatizado en Reina Valera 95 y luego lo hicieron en Dios Habla Hoy. Y entonces uno llegaba con el programa a las iglesias y uno preparaba a la gente y decía al líder o el pastor, decía, el programa es así, pastor. Ustedes van a escuchar media hora de manera ordenada el Nuevo Testamento de Mateo, Apocalipsis, van así en ordenada, lo que alcancen en media hora. Y media hora más ustedes van a enseñar a las personas a responder preguntas acerca de lo que se dice el Nuevo Testamento. Y resulta que fue tan bueno el programa
que se tradujo el Nuevo Testamento en lengua guayunaiki. Y entonces llegamos con proclamadores a La Guajira, a la población de los guayú, y empecé a trabajar el programa allá con algunas comunidades indígenas allá de los guayú, tanto de Venezuela como de Colombia. Y por solo escuchar la palabra, escuche bien esto, era tanto la unción de solo escuchar la palabra que me llegó un testimonio de alguien que fue sanado de un cáncer terminal al solo creer lo que la Biblia decía acerca de sanidad. Fue sanado y nadie impuso mano, no hubo un predicador que dijera, eres sano en el nombre de Cristo, eres sano en el nombre de Cristo, levántate. O como en África, ¿sabe cómo los pastores oran por sanidad en África? El hombre está ya tullido, entonces allá empiezan los pastores a darle patadas a los padres, levántate en el nombre de Cristo, levántate en el nombre de Cristo. Y claro, el hombre se siente, sí, ya soy sano, tranquilo, gloria a Dios. No, aquí no hubo intervención humana de ninguna índole, solamente escuchando la palabra, la persona creyó y fue sana en el nombre de Cristo. El cáncer desapareció. Es lo que usted tiene que poner en su casa en lugar de poner Olímpica Estéreo, Radio 1 a la hora del desayuno, ¿cierto? La cariñosa, coloque la palabra de Dios. Llene el ambiente de la palabra de Dios. Usted está orando por sanidad, usted está orando por respuestas, ponga la palabra de Dios. Y yo le confieso, mira, yo pongo en mi carro, el carro de nosotros, nuestro carro, colocamos muchas veces Caracol, sí, coloquemos las noticias, y entonces uno escucha noticias, pero me cansé, pongamos la emisora cristiana. En mi caso, yo coloco BBN 1100 AM. Ese es mi caso particular. Usted colocará Nuevo Continente, la que a usted le guste que sea cristiana, obviamente, ¿no? Pero sentimos diferente, ¿sí o no? ¡Ay! Y en el sábado nos agrada tanto los sábados en la mañana cuando venimos para acá, colocamos la BBN y colocan programas infantiles y cosas tan lindas y uno se siente lleno del Espíritu Santo. ¿Sabe? Empieza a crearse un ambiente espiritual impresionante. Muchas veces uno ha tenido, hasta llega uno todo afligido, todo azarado por alguna situación y uno pone la palabra de Dios y empieza uno a sentir la paz de Dios en su corazón. Impresionante. Hay sanidades documentadas por solo escuchar la palabra de Dios. Una vez el fundador de la iglesia Alianza Cristiana y Misionera, el doctor A.B. Simpson, que era presbiteriano, dijo una vez, la fe real, decía él, la fe real es hija del conocimiento de la palabra de Dios. Si usted quiere tener fe real, usted tiene que darle prioridad a escuchar la palabra. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:8 dice, cerca de ti está la palabra, que si crees y si confiesas, ¿cierto? Y crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor, serás ¿qué? Salvo. Y la palabra salvo también significa sano. No solamente está la palabra salvación ahí, soteria, significa sanidad también. Ahora, permítame hablarle del sexto y último enemigo de la fe, en este caso. El enemigo número 6, la falta de asirnos, de agarrarnos de nuestra confesión de fe. Agárrese de la confesión de fe. Porque Pablo está diciendo, mira la profesión que tú hiciste delante de muchos testigos. Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se profesa, se confiesa para soteria, para salvación, para sanidad. ¿Quiere respuestas en su vida? Gracias, pastora, usted va a tenerlas. ¿Quiere respuestas en su vida? Haga esto. Quite esos obstáculos de la fe. Por eso Marcos 11:23, que lo hemos enseñado muchas veces, dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere confesión a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere en lo que será hecho, lo que dice, lo que diga será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis sobre la confesión. Haga así. En lugar de estar hablando tanto de cosas negativas, confesemos al Señor. Confesemos, hablemosles otros de Cristo. Esa es la razón por la cual muchos cristianos son derrotados. Porque hacemos confesiones negativas.
Siempre estamos hablando de lo mal que nos fue en el trabajo. Siempre estamos hablando de lo mal que es nuestro cónyuge. Ese gordo sinvergüenza traga como una vaca sagrada y no bota nada aquí para la nevera. Esa vieja es cantaletosa, ya no me la aguanto. Eso es lo que muchos cristianos están confesando. En lugar de confesar eso, a confesar debilidades, porque hay otra que dice, ay, es que pobre de mí, yo no, yo soy muy sufrido. No, usted sabe. Confesar fracasos. Es otro que he escuchado muchos cristianos. Hablan más de los fracasos, hablan más de la debilidad, hablan más de su vieja naturaleza. No, usted tiene que hablar es más de las victorias que tiene en Cristo. Cuando uno está confesando tantas cosas negativas, invariablemente esa persona se va a bajar o a hundir al nivel de su confesión. Mucha gente dice, no, yo no creo que sea capaz, no me ponga a orar, no, yo no soy malo para las matemáticas. Pues como usted lo ha confesado toda la vida, malo para las matemáticas, pues es malo para las matemáticas. Pero el día que usted cambie su confesión y diga, en el nombre de Cristo, voy a entender estas álgebra, voy a entender estas fórmulas, va a entender estas fórmulas, todo eso lo va a entender. Porque usted está disponiendo su mente y su corazón para esas cosas. Pero mucha gente dice, no, yo no soy capaz. No soy capaz, y no es capaz. Hay gente que tiene ingenio para hacer empresa, pero no se arriesga porque tiene miedo. Tienen capacidades para hacer cosas que ni existen en el mercado. Pero por puro miedo no lo pueden hacer, no lo hacen. Tienen que decir, sí, lo puedo hacer en el nombre de Cristo. Dios me dio este talento, lo voy a sacar. Por eso, como sucedió en Marcos 11:23, que lo acabamos de leer, hay una ley que dice que nuestras confesiones nos gobiernan. Las confesiones nos gobiernan. Somos lo que decimos. ¿Se acuerda de aquella mujer de flujo de sangre en Marcos 5? ¿Cuántos años llevaba enferma de su flujo? 12 años de su asalto y había gastado todo su dinero en médicos, en chamanes, en brujos, en victorizas, en todo eso y nada le sirvió. Quedó pobre, quedó en la olla. Pero un día dijo, si tocare, dijo así, si tocare solamente su manto, seré salva. Si tocare solamente su manto, seré salva. Y Jesús le respondió, hija, tu fe te ha sanado, te ha salvado, soteria. Ve en paz y queda libre de tu azote. Ella tenía que decirlo. Aprenda a hablar la palabra, mi amado hermano. Aprenda a hablar la palabra. Y usted tanto repetirlo, usted lo termina creyendo y sucederá. Cuando nosotros peleamos la buena batalla de la fe, podemos salir del angosto lugar del fracaso y de debilidad en el cual nosotros mismos nos metimos y entramos en el infinito poder de Dios. Amén. No sé si lo cree. ¿Se lo repito? Cuando usted pelea la buena batalla de la fe, ¿cuál es pelear? Pelear contra esos 6 enemigos. Usted saldrá de ese angosto fango en el que usted mismo se metió. En ese angosto fango de fracaso y debilidad en el cual usted mismo se metió y entrará en el infinito poder de Dios. ¿Cuántos quieren salir de ese fango? Yo quisiera que cierre sus ojos. Póngase de pie, por favor. Y quiero que usted pedirle que si usted siente en su corazón levantar sus manos al Señor, levante las manos. Hoy disfrutamos a Cristo, pues solo Él nos libera. En Él fuimos perdonados, la más grande alabanza a Él. Es glorioso cuando llenas todo este lugar. Pues ahora tú te mueves al nosotros clamar. Ven aquí, Espíritu, muestra tu poder. Tenemos hambre por más de ti. Sean abiertos los cielos hoy y que tu viento estremezca hoy nuestro corazón. Muévete otra vez. Abre hoy, 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 hoy. Para todo el que es herido,
llega el sonido del gozo. Él viene a restaurarlo, la más grande alabanza a Él. Es glorioso cuando llenas este lugar, pues ahora tú te mueves a nosotros clamar. Ven aquí, Espíritu, muestra tu poder. Tenemos hambre por más de ti. Sean abiertos los cielos hoy y que tu viento estremezca hoy nuestro corazón. Muévete otra vez. Arde hoy, 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 hoy. Hoy todos juntos nos levantamos para exaltar tu nombre, Cristo, Cristo. Es imparable nuestra alabanza, tu Espíritu está aquí. Estremece hoy nuestro corazón. Muévete otra vez. Arde hoy, 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 hoy. Nos levantamos, te exaltamos. Nos levantamos, te exaltamos. ¡Hey! Precioso Jesús, hoy venimos a alabarte, Señor, con todo nuestro corazón, Señor, con todas nuestras fuerzas. Levantamos nuestra alabanza y nuestra adoración a ti, mi Rey. Y con gozo, Señor, nos rendimos delante de tu presencia. Precioso eres tú, Señor. Hermoso. Déjanos ver lo que entristece tu corazón, la iglesia que deseas tener, refleja tu luz. Rompe, Señor, orgullo y muros en mi interior, mis sueños y coronas te doy, me rindo a tus pies. Dile, iglesia, tu luz da esperanza en la oscuridad, que todos puedan ver Cristo mi Dios, grande y digno de alabar. Eterno Dios,
Solo tú eres digno, Señor, de alabanza, de gloria y de honra. Te exaltamos, Señor. Con todo Dios, con todo Dios, cantaré de tu gloria. Con todo Dios, con todo Dios, mi alabanza daré. Con todo Dios, con todo Dios, cantaré de tu gloria. Con todo Dios y con todo Dios, mi alabanza